Olvida la versión de cuento de hadas. Catalina la Grande no llegó al poder porque sí. Lo que Catalina hizo fue una adquisición hostil, y se quedó con el imperio. Hoy vamos a analizar su historia como se merece. No como un romance, no como un escándalo, y definitivamente no como la esposa de. Esto es un caso de estudio sobre estrategia y poder en un sistema diseñado para que ella no ganara. Piensa en esto. Catalina era extranjera. Catalina era mujer. Y Catalina era una pieza intercambiable en una corte que trataba a las esposas como decoración con protocolos. A nadie le importaba su opinión. Y aún así, terminó dirigiendo el destino de Rusia durante más de 30 años. Eso no pasa por magia, pasa por método. Este video es como un MBA clandestino. Un análisis de cómo alguien sin un cargo oficial puede construir poder real paso a paso hasta mover el tablero entero a su favor. Y antes de meternos de lleno en el caso, dejemos algo muy claro. Cuando un hombre toma el poder por la fuerza, la historia le llama conquistador, estratega, visionario. Cuando una mujer lo hace, la historia busca el chisme, el amante, el rumor. Cualquier cosa que evite admitir lo obvio, que fue brillante y competente. Catalina no fue afortunada. Catalina fue una maestra de la estrategia. Ahora sí, empecemos. Para entender su jugada maestra, primero hay que ver el escenario. Rusia. Imagina que es la empresa más grande del continente, con recursos naturales inmensos, con enemigos por todos lados, listos para atacar a la menor señal de debilidad, y con una dirección, digamos, peligrosamente amateur. En el trono estaba su esposo, Pedro III, un hombre que, para decirlo suavemente, no estaba a la altura del puesto. Era impulsivo, inmaduro y admiraba más a los enemigos de Rusia que a su propio pueblo. Mientras él jugaba con sus soldaditos de plomo y ofendía a la iglesia y al ejército, Catalina estaba haciendo su tarea. Ella entendió algo fundamental. El poder no siempre está donde está la corona. El poder real está en las alianzas, en la lealtad de la gente clave. Así que, mientras su esposo se aislaba, Catalina hacía amigos, y no cualquier amigo. Se ganó el respeto de la Guardia Imperial, el cuerpo de élite del ejército. Aprendió ruso a la perfección, se convirtió a la fe ortodoxa y se mostró devota a la cultura rusa, algo que su esposo despreciaba. En lugar de quejarse de su situación, la usó a su favor. Cada insulto de Pedro hacia Rusia era un punto para ella. Se posicionó no como la esposa del zar, sino como la protectora de la nación. Cuando Pedro finalmente cometió el error fatal de firmar una paz humillante con Prusia, el enemigo jurado de Rusia, Catalina vio su oportunidad. Ya no era una cuestión de ambición personal, era una cuestión de supervivencia nacional. Tenía el apoyo del ejército, de la iglesia y de la nobleza. En un golpe de estado rápido y casi sin sangre, lo destronó. Ella no improvisó. Llevaba años tejiendo esa red de poder, construyendo su legitimidad en silencio. Transformó su debilidad inicial en su mayor fortaleza. Su historia nos enseña que el verdadero poder no se hereda ni se regala, se construye con inteligencia, paciencia y una estrategia impecable. Espero que este análisis te haya dado una nueva perspectiva. Si quieres más historias de estrategia y poder, suscríbete y déjame un comentario. Gracias por ver. Para entender a Catalina la Grande, primero hay que entender el desastre que era Rusia cuando ella llegó. Piensa en el Imperio Ruso como si fuera una empresa gigante que está en plena crisis. Imagina una corporación con un territorio inmenso, recursos que parecen infinitos y un ejército enorme. Ahora, imagina que esa empresa está dirigida por alguien que confunde tener el cargo con tener la capacidad para ejercerlo. Pues bien, eso era el Imperio Ruso a mediados del siglo XVIII. Rusia no era un país pequeño que luchaba por sobrevivir. No, era una potencia mundial, pero estaba terriblemente mal gestionada. Un auténtico gigante con pies de barro. La corte era un nido de intrigas, favoritismos y luchas internas por el poder. Allí, los puestos importantes no se conseguían por mérito, sino por la cercanía emocional que tuvieras con el trono. Y para colmo, el trono cambiaba de manos con una facilidad que daba miedo. En este caos es donde Catalina entra en escena. Llega como la esposa extranjera del heredero, sin un apellido ruso, sin una red de contactos propia, sin legitimidad cultural. Si lo trasladamos a hoy, sería como ser el nuevo fichaje en una empresa, con cero antigüedad y sin nadie que te proteja.
La expectativa que todos tenían sobre ella era muy simple. Sonríe, ten hijos y sobre todo, no pienses demasiado. Pero había un problema. Catalina sí pensaba. Y además, pensaba muy rápido. Mientras toda la corte la veía simplemente como un adorno caro importado de Alemania, ella estaba en silencio, observando, analizando el verdadero organigrama del poder. Estaba identificando quién mandaba de verdad, quién era influyente solo en apariencia, quién tenía la fuerza militar de su lado y quién, en realidad, solo tenía un título vacío. Y aquí llegamos al primer punto clave para entender su historia. El problema de Rusia no era la falta de poder, sino el exceso de incompetencia en la cima. Su marido, el futuro zar Pedro III, no era un estratega. El ejército no lo respetaba. No entendía la compleja política rusa. Y un detalle que no es menor, no era capaz de generar lealtad en nadie. Y en cualquier empresa moderna, eso sería una alarma roja gigantesca. En un imperio, era una invitación directa al colapso. Catalina entendió algo que muchos líderes todavía no comprenden hoy en día. El poder no se hereda simplemente por ocupar un puesto. El poder se sostiene porque los demás deciden obedecerte. Y en ese momento, nadie estaba dispuesto a obedecer al zar. Ese era el escenario. Un imperio enorme, un liderazgo débil, una corte inestable y una mujer extranjera que, en teoría, no tenía ninguna posibilidad de triunfar, pero que estaba a punto de hacer lo que nadie más hizo: prepararse para tomar el control. Si quieres saber cómo lo consiguió, no te pierdas el próximo video. Suscríbete para no perdértelo. Gracias por vernos. Catalina la Grande entendió algo muy pronto. En un sistema hostil, el poder no se reclama, se acumula. Cuando llegó a la corte rusa, no intentó brillar, no impuso ideas, no corrigió a nadie. Llegó observando, y lo primero que hizo fue algo que parece básico, pero es fundamental. Aprendió ruso, pero no lo justo para saludar o pedir un vaso de agua. No, lo aprendió lo suficiente para entender esas conversaciones que no estaban pensadas para ella, porque quien controla el idioma, controla la información. Y quien controla la información siempre llega un paso por delante de los demás. Mientras otros en la corte imperial competían por la atención del zar, Catalina competía por comprensión. Se sumergió en la historia rusa, devoró libros de política y filosofía de la Ilustración. Pero no lo hizo para presumir en una cena elegante. Lo hizo para pensar mejor, para afinar su mente estratégica. Y aquí es donde muchos subestiman su método, porque no fue una jugada espectacular ni un movimiento dramático. Fue una preparación silenciosa, metódica, casi invisible. Catalina no necesitaba gustarles a todos de inmediato. Necesitaba entender cómo funcionaba el poder cuando nadie estaba mirando. Con el tiempo empezó a detectar los patrones. Supo distinguir quién hablaba mucho pero mandaba poco y quién, con pocas palabras, decidía el destino de todos. Identificó quién tenía el rango oficial y quién tenía las lealtades reales, que a menudo son mucho más importantes. Y mientras hacía todo esto, lograba algo aún más difícil y peligroso. No generaba rechazo. No se presentaba como una amenaza, no provocaba, no se adelantaba a los acontecimientos. En un entorno donde todos desconfiaban de todos, ella se volvió invisible de la mejor manera posible, como una sombra que escucha y aprende. Y aquí viene el punto clave de su estrategia inicial. Catalina no se apresuró a tomar el poder, porque sabía perfectamente que el poder prematuro, el que se arrebata sin una base sólida, se derrumba con la misma rapidez. Así que primero construyó su reputación discreta, inteligente, confiable. No se posicionó como una líder nata, sino como alguien a quien valía la pena escuchar. Mientras su marido, el futuro zar Pedro III, se ganaba la antipatía del ejército y de la élite política con sus decisiones erráticas, Catalina hacía justo lo contrario. Escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes y recordaba los nombres de las personas importantes. Nada heroico, nada romántico. Solo estrategia pura, ejecutada con una paciencia impecable. Porque antes de cualquier golpe de estado, antes de cualquier cambio de liderazgo, antes de la jugada maestra, hay una fase que casi nadie respeta. La fase en la que aprendes sin que los demás se den cuenta de que estás aprendiendo. Y en eso, Catalina fue una auténtica maestra. La estrategia de observar a tejer alianzas reales. Una vez que entiendes el sistema, el siguiente paso no es tomar el poder, es hacer que el poder empiece a contar contigo.
Catalina no buscó aliados al azar, buscó nodos, personas que conectaban a otras personas, figuras que no siempre eran visibles, pero eran indispensables. Oficiales del ejército, miembros influyentes de la Guardia Imperial, figuras respetadas en la corte que no necesitaban brillar para mandar. Mientras su marido se enemistaba con quienes sostenían el sistema, Catalina hacía lo contrario. Escuchaba sus quejas, entendía sus frustraciones y, sobre todo, no las desestimaba. Aquí está la diferencia clave entre poder simbólico y poder real. El simbólico exige obediencia, el real construye lealtad. Catalina no prometía cargos, no ofrecía recompensas inmediatas, ofrecía algo mucho más escaso, la sensación de que alguien entendía el problema. Y en una estructura mal gestionada, eso es oro. Poco a poco empezó a ocurrir algo interesante. Cuando había tensiones en la corte, su nombre aparecía en las conversaciones, no como alternativa oficial, como posibilidad silenciosa. No, Catalina debería gobernar, sino Catalina entiende mejor lo que está pasando. Eso es estrategia pura. Mientras tanto, su marido seguía acumulando errores. Despreciaba tradiciones rusas, tomaba decisiones impopulares, ignoraba al ejército. Cada error suyo no era solo un fallo, era un argumento a favor de Catalina. Ella no necesitaba atacarlo, el sistema ya estaba haciendo ese trabajo. Y aquí viene el punto central de esta parte. Catalina no creó una oposición frontal, creó una red de consenso pasivo. Gente que, llegado el momento, no necesariamente lucharía por ella, pero tampoco movería un dedo para defenderlo a él. En política, eso es decisivo, porque los grandes cambios no siempre ocurren cuando alguien gana apoyo masivo, sino cuando el líder pierde apoyo silenciosamente. Cuando llega ese punto, el poder ya ha cambiado de manos, solo falta oficializarlo, y Catalina lo sabía. La diferencia entre una conspiración que fracasa y un cambio de liderazgo que triunfa es el timing, el momento exacto. Catalina la Grande no improvisó, no actuó por un simple impulso ni se dejó llevar por la impaciencia. Esperó a que el sistema estuviera listo para ella. Su marido, el zar Pedro III, ya no contaba con un apoyo sólido del ejército. La Guardia Imperial, la fuerza de élite, desconfiaba profundamente de él. La clase política lo veía como un riesgo para la estabilidad del imperio. Y el pueblo, el pueblo estaba cansado de la incertidumbre constante. En ese punto, el poder ya no residía en el trono, estaba en manos de quienes podían decidir qué pasaría si el trono quedaba vacío. Catalina se movió solo cuando entendió algo fundamental. Nadie, absolutamente nadie, iba a defenderlo. El cambio no ocurrió en medio del caos, como uno podría imaginar. Sucedió con una calma casi quirúrgica. La Guardia Imperial se alineó con ella sin dudar. Los nodos clave del poder no se opusieron. La corte aceptó el movimiento como un hecho consumado. No hubo una guerra civil, no hubo una resistencia organizada. Lo que hubo fue una transferencia de poder tan fluida que parecía casi un trámite administrativo. Y eso es precisamente lo que distingue una jugada maestra de un golpe desesperado. Catalina no se presentó como una rebelde que quería romper el orden. Se presentó como la solución para restaurarlo. Ella no dijo, yo quiero gobernar. Fue el sistema el que dijo, necesitamos que alguien gobierne. Y cuando eso ocurre, el liderazgo ya está decidido. Su marido fue apartado del poder con una facilidad que dice mucho más de su propia debilidad que de la ambición de ella. Porque los líderes fuertes caen luchando hasta el final. Los débiles, en cambio, caen cuando nadie se molesta en defenderlos. En ese preciso instante, Catalina dejó de ser una figura en la sombra y se convirtió en la única opción viable. No porque fuera perfecta, sino porque era competente y ofrecía seguridad. Y aquí está la clave histórica que a menudo se olvida. Catalina no tomó el poder contra Rusia. Lo tomó con Rusia. El ejército no se levantó por ella por un arrebato de romanticismo. Lo hizo buscando estabilidad. La élite no la apoyó por una cuestión de ideología. Lo hizo por pura supervivencia. Y cuando un líder es capaz de alinear esas dos fuerzas, estabilidad y supervivencia, el poder deja de ser una ambición personal y se convierte en una función necesaria. Ese fue el momento exacto en que su estrategia se completó. Todo lo que había hecho hasta entonces fue preparación. Todo lo que vino después sería simplemente la consecuencia. Llegar al poder es una cosa, mantenerlo es otra completamente distinta. Aquí es donde muchos líderes fracasan.
Porque una vez que el cargo es tuyo, ya no puedes vivir solo de la estrategia. Tienes que producir resultados. Y Catalina la Grande lo sabía. Lo primero que hizo no fue vengarse ni cambiar todo por capricho. Hizo algo mucho más inteligente: dar estabilidad. Confirmó cargos clave, tranquilizó al ejército y envió un mensaje claro a la élite. El sistema no iba a colapsar. Eso, en términos de poder, es oro puro. Luego empezó a gobernar de verdad. Modernizó la administración, impulsó reformas y expandió el imperio. No por idealismo, sino porque un imperio mal gestionado es un imperio vulnerable. Su poder no gritaba, simplemente funcionaba. No gobernó a pesar de ser mujer, gobernó porque era competente y eficaz. Esa es la legitimidad que se construye con decisiones, no con propaganda. Por eso su legado perdura. Gracias por acompañarnos. Si te interesa la historia del poder, suscríbete para más contenido. ¿Alguna vez te has fijado en cómo la historia juzga el poder dependiendo de quién lo tiene? Vamos a hablar del doble rasero usando el ejemplo de una de las mujeres más poderosas que han existido, Catalina la Grande. Al principio de su historia, todo va bien. Es una figura admirable, una mujer inteligente que llega al poder. Pero aquí es donde el relato cambia de tono. Porque cuando Catalina consolida su poder, la historia deja de analizar sus decisiones y empieza a analizar su carácter. A los hombres que hacen exactamente lo mismo se les llama reformadores. A ella se la llamó ambiciosa. A los hombres se les estudian sus campañas militares, sus estrategias, sus victorias. A ella se le contaron los amantes. A los hombres se les perdona la dureza como algo necesario para gobernar. A ella se le reprochó cada decisión firme como un exceso. Es fascinante ver cómo el poder, cuando lo ejerce un hombre, se interpreta como autoridad natural, pero cuando lo ejerce una mujer, se interpreta como sospecha, como algo que no debería estar ahí. Catalina expandió el imperio ruso como pocos lo hicieron. Eso fue estrategia pura. Catalina tomó decisiones firmes que cambiaron el rumbo de su nación. Eso fue liderazgo. Pero la narrativa histórica necesitaba otra cosa. Necesitaba de alguna manera domesticarla. Y la forma más rápida y efectiva de domesticar a una mujer poderosa no es cuestionar su capacidad, porque los resultados están a la vista. Es distraer la atención del público. Es convertir su vida privada en el titular principal. Es reducir todo su legado a su intimidad. Es cambiar el análisis político por el cotilleo de alcoba. De esa manera, la historia podía seguir intacta. El sistema no falló. No, la mujer era demasiado. Demasiado ambiciosa, demasiado fría, demasiado todo. Lo más interesante es que este patrón no es algo exclusivo del siglo XVIII. Si te fijas, se repite una y otra vez a lo largo de la historia, incluso hoy en día. Cuando una mujer lidera bien, se busca con lupa el defecto personal para minimizar su éxito. Cuando lidera mal, se convierte en la prueba definitiva de que no estaba hecha para eso. Pero Catalina entendió perfectamente este juego en vida. Y aquí viene lo mejor. No intentó corregir la narrativa. No salió a defenderse. No pidió comprensión ni se justificó. No se puso a explicar su carácter. Simplemente siguió gobernando. Porque el poder real no necesita ser simpático. Necesita ser eficaz. Y eso es quizá lo más incómodo y brillante de su legado. Catalina no quiso caerle bien a la historia. Quiso mandar bien. Y vaya si lo hizo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si le quitamos las coronas, los palacios y los uniformes militares, la historia de Catalina la Grande no es para nada antigua. Es sorprendentemente actual. Y nos deja lecciones brutales sobre poder y liderazgo que hoy, en el siglo XXI, siguen siendo totalmente vigentes. Vamos a ver por qué. Mucha gente cree que el poder se consigue con carisma, siendo el más popular o el que más grita. Catalina nos demuestra que no. Ella no ganó porque fuera la más carismática. Ganó porque entendió el sistema mejor que nadie. No llegó a la corte rusa diciendo: «Oigan, yo merezco este puesto, denme la corona». Para nada. Su pregunta fue mucho más inteligente. ¿Cómo funciona realmente el poder aquí? Esa, amigos, sigue siendo hoy la gran diferencia entre la gente que asciende y la que se queda sentada esperando un reconocimiento que nunca llega. Hay otra clave fundamental en su estrategia. Catalina nunca confundió visibilidad con influencia. A ver si nos suena esto.
Mientras otros cortesanos buscaban el protagonismo, salir en la foto, ella, en silencio, construía su red de contactos. Mientras otros exigían autoridad formal, ella acumulaba algo mucho más valioso: credibilidad. En términos modernos, Catalina no buscaba likes, buscaba aliados estratégicos. No le interesaba la fama temporal, sino el apoyo real y duradero. Y esto me lleva a una de las lecciones más difíciles de aplicar hoy en día: la paciencia. Catalina esperó, observó durante años, preparó el terreno con una meticulosidad increíble. Hoy lo llamaríamos leer el contexto, entender el timing, saber cuándo tienes que mover ficha y, sobre todo, cuándo es mejor quedarte quieto. La impaciencia ha destruido más carreras profesionales que la propia incompetencia. Piensen en ello. Catalina fue una maestra de la paciencia estratégica. Pero esperen, que viene la parte más incómoda. Ella no intentó caerle bien a todo el mundo. Su poder no se basó en la simpatía, sino en la utilidad. En cualquier empresa, en cualquier organización, la persona imprescindible no es la más querida o la más simpática. Es la que resuelve problemas. Y Catalina resolvía problemas. Grandes problemas. Por eso, cuando finalmente llegó el momento del cambio de poder, no hubo un vacío. Hubo una transición natural. Ella ya era la solución. Si traemos todo esto al presente, la lección es clarísima. El poder real no se anuncia con bombos y platillos. Se ejerce silenciosamente. Sabes que tienes poder real cuando los demás empiezan a contar contigo, a buscarte, sin que tú tengas que pedirlo. Catalina no pidió permiso para liderar. Simplemente hizo que su liderazgo fuera la única opción lógica y evidente para todos. Y esa es una lección que todavía hoy sigue siendo incómoda, sobre todo cuando viene de una mujer que supo jugar sus cartas mejor que todos los hombres que la rodeaban. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video. La historia de Catalina la Grande no es la de una excepción. Es la de una mujer que entendió el poder como funciona, no como se supone que debería funcionar. ¿No fue perfecta? Claro que no. Tampoco fue blanda ni cómoda. Fue, sobre todo, eficaz. Catalina no se sentó a esperar que el sistema la validara o le diera una palmadita en la espalda. Hizo algo mucho más inteligente. Aprendió el sistema, lo estudió, lo analizó y lo leyó mejor que nadie a su alrededor. Y cuando llegó el momento oportuno, no dudó. Lo dirigió. Ella no pidió permiso para gobernar. No pidió comprensión por sus decisiones. Y desde luego, no pidió indulgencia por sus métodos. Simplemente gobernó. Y quizás por eso su figura sigue incomodando tanto hoy en día. Porque su historia desmonta por completo esa idea tan extendida y conveniente de que las mujeres poderosas llegan a la cima por suerte, por la ayuda de un hombre o por algún escándalo. Catalina llegó por preparación. Se sostuvo en el poder por pura competencia y dejó un legado imborrable porque sencillamente supo gobernar. Si este tipo de historias te interesan, si te gusta analizar el poder sin romanticismos baratos y entender cómo pensaban de verdad las mujeres que cambiaron el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Mujeres a través del tiempo para seguir desmontando mitos y leyendo la historia con criterio propio. Al final, la pregunta no es si Catalina fue ambiciosa. La ambición es irrelevante en esta ecuación. La verdadera pregunta es otra, una mucho más profunda. ¿Por qué cuando un hombre hace exactamente lo mismo, lo llamamos un genio estratégico, un visionario? Pero cuando lo hace una mujer, ¿seguimos buscando excusas para no llamarla líder? Ahí está el verdadero debate. Y ahí es donde la historia, todavía hoy, sigue teniendo mucho trabajo pendiente.